Oh, viene el Santo, viene sobre las nubes, viene. Y quédate, ven Señor Jesús, 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 y quédate, ven Señor, y quédate, ven Señor Jesús, y quédate, ven Señor, yeah. Maranata, ahora ven, yeah. Y ven Señor Jesús, y quédate, ven Señor. ¿Dónde están aquellos que aman su venida? Ven Señor Jesús, y quédate, ven una generación que no anhela tu visita, quiere tu habitación aquí, ven. Jesús está multiplicando.
Buenas tardes para todos. Qué lindo, qué bueno, qué gratificante es volver a saludarte, ¿sí? Poder saludarte en esta tarde nuevamente. Y quizás hoy nos toca recibir esta enseñanza desde nuestros hogares, pero algo que realmente en este tiempo hemos aprendido y podemos ver aún en una perspectiva de mayor amplitud de lo que Dios nos viene hablando, de su luz y de su verdad, es que ese espíritu que proviene de Dios es el mismo espíritu que mora y habita en nosotros y es el que nos permite estar en una realidad de unidad. Es decir, el espíritu no reconoce lo físico, sino que aún en este mismo momento cada uno de nosotros en nuestros hogares podemos estar delante del Padre y ese mismo espíritu es el que nos está alineando y nos está convocando para que juntos podamos recibir la voz que ha de desatarse del cielo y que viene a edificarnos y que viene a establecer verdad y que viene a seguir escribiendo esas verdades en nuestros corazones. Así que no solamente te saludamos en esta tarde acá junto a Jazz, sino que al mismo tiempo queremos animarte a que puedas disponerte, como cada vez que tenemos la ocasión de poder presentarnos delante de Dios con una disponibilidad absoluta, tratando de aquietarnos, de quitar toda distracción y obviamente entendiendo que esta realidad del Espíritu nos convoca y nos hace uno. Y qué bueno es poder empezar teniendo en este día unas palabras de oración, así que quiero invitarte a que te puedas unir a nosotros en estas palabras. Papá, en este día volvemos a darte gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, por todo lo que continuamente nos hace reconocerte en nuestra vida diaria, en nuestro andar diario. Y realmente, Señor, poder cada día aprender a ser más agradecidos en medio de tantas cosas que quieren distraernos, que quieren desenfocarnos, que quieren alimentarnos y aún generar en nosotros voces y aún pensamientos que no provienen de ti. Pero aún, Señor, vemos ese inmenso y ese perfecto amor depositado en nuestras vidas que hace que puedas hablarnos verdad, que hace que puedas volver a amanecer tu luz en medio de todo lo racional, en medio de todo lo natural. Y Señor, en esta tarde junto a cada uno de nuestros hermanos, a través de esta transmisión vía online, queremos convocar a tu Espíritu Santo. Queremos convocar a ese Espíritu que has, Señor, establecido para que nos guíe, para que nos dirija, para que nos enseñe, para que nos acerque a ti, para que nos revele tu corazón, a que Él en este momento pueda tomar gobierno de la transmisión, pueda tomar gobierno de cada vida, de cada hogar y aún pueda tomar gobierno de nosotros y que todo lo que vos, papá, en este tiempo quieras hablarnos, Señor, podamos recibirlos en una actitud y en una condición correcta, en un espíritu manso y humilde, en una disposición de aprendizaje. Y para eso, Señor, queremos despojarnos de todo lo natural, queremos despojarnos de todo preconcepto, de todo conocimiento, Señor, natural, y pedirte que en este momento vos vuelvas a abrir nuestro entendimiento, que en este momento vos puedas permitirnos, Señor, recibir en esa realidad de tu Espíritu lo que hoy nos vas a hablar, Señor. Y para eso también enmudecemos y callamos toda voz, Señor, de hombre y aún toda voz externa de mentira, de distracción, aún de incredulidad, de intimidación. Y en el nombre de Jesús declaramos que los aires sobre esta transmisión se alinean en libertad, en paz y también en luz, para que tu verdad, Señor, nos pueda volver a amanecer en este día. Papá, límpianos de todas aquellas cosas que no representan tu reino y que aún no reconocen a Cristo en nuestro interior. Te pedimos perdón por todo lo que te ofende, por todo lo que te limita y aún por todo lo que te frena en nuestras vidas. Y en este preciso momento queremos volver en unidad a conectarnos a esa vid verdadera
para seguir tomando de ella, para seguir recibiendo los nutrientes de vida y de verdad que continuamente vos soltás en pos de nosotros. Papá, seas bendito, seas honrado, seas exaltado y aún seas reconocido en los frutos que la enseñanza de hoy nos va a proporcionar si somos obedientes y somos sensibles a la revelación que vas a volver a abrir delante de cada uno de nosotros. Te amamos, te anhelamos y te damos muchas gracias por este tiempo también. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como ya todos sabemos, hemos estado trabajando durante varias semanas en esta serie que se ha titulado Confrontando los Sistemas, ¿sí? Y a modo de repaso, ¿sí? De forma muy rápida, quiero recordarte que esto inició confrontando el sistema de Babilonia, luego de Babilonia confrontamos el sistema de Egipto, después de confrontar Egipto, confrontamos el sistema de Sodoma y finalizamos confrontando el sistema de Tiro. Y si bien todo esto representa a un sistema que en sí es la tiniebla, y esta tiniebla es un sistema que opera de forma espiritual siendo contraria a Cristo, ¿sí? Esto no tiene que ver con nada natural, sino que tiene que ver con una realidad espiritual que es anticristo, que busca plasmar y generar un nuevo orden mundial que obviamente no es Cristo. Y todo esto que a lo largo de estas semanas hemos podido poner en evidencia, lo que nos ha servido aún para clarificar y aún poder ponerle nombre y apellido a aquellas cosas que quizás nos tenían inmersos aún, esclavizados, en otros casos paralizados, en otros casos estancados. Creo que a nivel de pantallazo general ha sido muy rico y ha sido de mucha bendición poder ver cómo todos estos sistemas operan. Y si bien, como muchas otras veces te lo hemos compartido, no pretendemos con esto simplemente llenarte de información o darte conceptos naturales, sino que lo que pretendemos es poder posicionarnos en un entendimiento del Espíritu que nos haga sabios y que aún nos permita no solamente gobernar, sino poder permanecer y seguir estableciendo honra a Dios en medio de las cosas que debemos seguir plasmando en gobierno. Por eso que es muy difícil cuando uno pretende establecer el señorío de Cristo y mucho más amplio es cuando nosotros pretendemos sumergirnos en el reino de Dios si aún las dinámicas, los pensamientos y las acciones de nuestro corazón en nuestra vida siguen respondiendo a otros sistemas. Y creo que ha sido muy bueno todo lo que se ha expuesto y hemos visto la gracia de Dios equipándonos una vez más en medio de lo que Él nos está hablando. Obviamente que todo esto que se ha hablado es contrario al reino y al sistema de Dios. Y queremos hoy, a modo de cierre, podríamos decir, a modo de conclusión en esta tremenda serie de Confrontando los Sistemas, poder finalizar un poquito dejando una idea más que clara como plataforma de lo que realmente en este tiempo tenemos que establecer en nuestras vidas, siendo no solamente hijos e hijas del Altísimo, sino teniendo aún un entendimiento más claro y más profundo acerca de lo que representa el reino de Dios, porque todos los sistemas que confrontamos son contrarios y adversos, pero obviamente que debemos funcionar en un sistema y es aún puntualmente y literalmente interesante entender para cada uno de nosotros que fuimos creados para funcionar, para andar, para permanecer y para vivir conforme al sistema del reino de Dios, al sistema del reino de los cielos. Así que hoy queremos, con la ayuda del Espíritu Santo,
poder quizás desde otra mirada. Muchas veces algo que sucede, Jazz, es que a veces pareciera que hay ciertos temas que el Señor nos permite abordar, pero necesariamente necesitamos abordarlo de todas las maneras posibles. No es que porque sepamos o aún hayamos entendido o recibido ciertas cosas acerca del reino de Dios, eso ya garantice que no necesitemos abordarlo ni aún exponernos a la revelación de lo que el Espíritu nos quiere hablar hoy. Así que vamos a intentar poder abordar esto tan tremendo desde las herramientas y en el entendimiento de revelación que el Padre ha puesto en nuestros corazones para poder compartirlo y exponerlo a cada uno de ustedes en esta tarde. Pasa algo cuando entablas una conversación por un largo tiempo con una persona, y es que rápidamente podés descubrir aquello que a esa persona le apasiona, ¿sí? Cada persona dialoga acerca de lo que realmente ama, ¿sí? Y esto lo podemos ver cuando una persona está hablando mucho de política o está hablando mucho de algún deporte o de dinero, ¿sí? De música, ¿sí? Podemos ver que lo que abunda en su corazón es eso. ¿Por qué? Porque habla la mayor parte de la conversación que se entabla es acerca de un tema específico, ¿sí? Entonces, si queremos saber qué es lo que más apasiona a alguien, debemos escuchar con atención qué tema más enfatiza a esa persona, ¿sí? Entonces, ahí es donde está su corazón y es donde están sus deseos. Ahora, si entendemos que la palabra de Dios, la Biblia, ¿sí?, es nuestra conversación íntima con Dios, nos podemos hacer esta pregunta: ¿cuáles son los temas que Dios más menciona en su palabra? ¿Sí? Entonces ahí podemos ver qué es lo que realmente al Señor le apasiona, ¿sí? Qué es lo que realmente desea su corazón. Entonces podemos notar la cantidad de veces que habla sobre la palabra reino, ¿sí?, en su palabra, y solamente en los evangelios aparece más de 120 veces la palabra reino, ¿sí?, de la misma boca del Señor. Entonces, con esto podemos ver que Él está apasionado por esta idea de gobierno divino, ¿sí?, en la tierra. Por eso queremos abordarlo desde este lado, ¿no? Desde el lado de qué es lo que realmente le apasiona a Dios, qué es lo que realmente su corazón desea. Y queríamos abordar este tema de reino que tanto se ha hablado, y también hemos hablado al principio de esta serie, creo que es en la primera parte o en la segunda parte de Babilonia, que hablamos que el reino de Dios es justicia, paz y gozo, ¿sí? Pero hoy queríamos abordarlo desde este lado. Entonces, toda la Biblia nos expresa el énfasis del deseo de Dios por establecer su dominio, ¿sí?, sobre el mundo. El reino manifestado en la tierra es el plan de Dios y una de sus mayores pasiones, ¿sí? Muchas veces escuchamos personas que anhelan fervientemente ir al cielo. Y qué curioso que el Señor quiere que el cielo venga a la tierra, ¿no? Entonces, ahí podemos vislumbrar cuál es su plan, cuál es lo que Él más desea, y es esto mismo, es que el cielo pueda establecerse acá en la tierra. Es por esto que, como decía recién Marce, nos hemos tomado ya varias semanas para poder exponer aquellos sistemas que realmente quieren tomar ese gobierno acá en la tierra, ¿sí? Y que quieren tomar primeramente el gobierno sobre nuestras vidas. Es todo lo que recién Marce nombró, todos estos sistemas son los que quieren usurpar ese papel de gobierno que realmente tiene que tomar el cielo sobre nuestras vidas, y nos hemos tomado todas estas semanas para realmente exponerlos y confrontarlos, ¿no? Sacarlos a la luz. Y cuando vemos todos estos imperios de la antigüedad, como fue Babilonia, Tiro, Grecia, podemos ver cómo afectaban todas las áreas y cómo se expandían. Afectaban la cultura, la economía, la educación, las artes, la política, todas las áreas. ¿Por qué? Porque necesitaban expandirse, ¿sí? Acompáñanos a Isaías
que habla un poco esto de la expansión, pero de un reino que es el único reino. Isaías 9, versículo 7, lo que vas a ver ahí en pantalla va a estar tomado de la Biblia Las Américas, y el versículo 7 del capítulo 9 de Isaías menciona lo siguiente: el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Amén. Amén. En la Reina Valera dice lo dilatado de su imperio, ¿sí? Por eso hablamos esto de cómo todos los otros sistemas hacen una copia, ¿no? Trucha, digamos, de lo que es el reino. Y acá Isaías nos habla lo dilatado de su reino, el aumento de su soberanía y la paz. Y dice que no tendrá fin, ¿sí? El reino de Dios no tendrá fin. Jesús reinará desde el trono de David y dice que Él tiene celo por esto, por esta idea, ¿sí? Termina diciendo, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. O sea, lo anhela y lo hace celosamente. O sea, pone toda su pasión, toda su fuerza por hacer esto. Entonces, es acá donde podemos hacernos estas preguntas para reflexionar acerca de esto que está planteando Isaías, ¿no? Nosotros, ¿tenemos este mismo celo por este plan? ¿Es nuestra pasión diaria ver el reino de Dios llenarlo todo? ¿Sí? Entonces, si al Señor le apasiona y es el celo de Él que esto se cumpla, nosotros tendríamos que estar en la misma situación, ¿sí? Entonces, acá vemos que Dios ama esta idea, ¿sí? Ama la idea de ver el cielo invadir la tierra. Y esto en parte va a suceder en nuestra era, ¿sí? Porque acá en el texto dice, desde entonces, ¿qué quiere decir? Desde ahora, ¿sí? En la Reina Valera dice desde ahora y para siempre. Entonces, desde entonces quiere decir que es desde nuestra era, desde ahora, y se consumará en el regreso de Cristo, ¿sí? Para siempre. Ese para siempre significa cuándo se va a consumir, que va a ser en la venida de Cristo, ¿sí? Y hay muchas cosas que necesitamos comenzar a hacer hoy mismo, por eso dice desde entonces, desde ahora, ¿sí? No es que, bueno, el reino de Dios se va a terminar de plasmar cuando Cristo venga, entonces yo me quedo de brazos cruzados, total, todavía falta para eso. No, acá Isaías dice desde entonces, desde ahora, ¿sí? El aumento de su soberanía, lo dilatado del imperio de Dios es desde ahora. Entonces hay cosas que necesitamos hacer hoy mismo. Y en primera instancia, lo que deberíamos hacer es plantearnos esto que les decía recién en forma de pregunta, ¿no? ¿Cuánto amo la idea del reino de Dios llenándolo todo? ¿Y cuán comprometido estoy con esta asignación? Es interesante, Jazz, esto que estás mencionando, porque sin duda que recordarás, ¿sí? Que un poquito el fin de semana, en la reflexión que el Padre nos traía, nos hablaba de una posición fundamental con respecto a Dios, de acuerdo a lo que Él nos ha entregado, y eso tenía que ver con el amor, ¿sí? Con esa capacidad de esencia de Dios, motorizando nuestras intenciones, acciones y obviamente todo lo que nos motiva a algo. Por eso, algo que quizás debemos aprender en total honestidad, no es quizás simplemente tratar de, en este tiempo, ser sinceros para con Dios, porque más allá de que nosotros podamos ser sinceros o no para con Él, Él ya sabe y conoce cada una de nuestras cosas. Creo que es un tiempo para poder ser sinceros con nosotros mismos, poder realmente desnudar aquellas motivaciones y aquellos deseos que muchas veces son contrarios a esto que recién Jazz
lo ponía como una pregunta, ¿sí? Esto de, ¿realmente anhelamos, tenemos ese celo, tenemos esa motivación de poder ver esa manifestación verdadera de Cristo, del reino de Dios, llenándolo todo? Porque muchas veces esto queda como una idea que lamentablemente nos ha llevado a simplemente ubicarlo en una dinámica de religión, es decir, cuando estamos en un ámbito eclesiástico, ¿sí? Quizás de coinonía, congregacional, podemos vislumbrar o aún tratar de visualizar o atrapar algo de lo que Dios pretende hacer. Pero no lo es así en el resto de nuestros días, en las obligaciones, en las demandas, en las ocupaciones, donde quizás nos llenamos de otras cosas y lo que realmente anhelamos o lo que quizás absorbe la mayor parte de nuestro tiempo y atención no tiene que ver con este reino que también viene a manifestar una eternidad. Entendemos que el reino de Dios no tiene fin. Ahora, nosotros sí, como seres humanos, somos finitos, es decir, vamos a tener un fin desde lo natural, pero fuimos creados desde la eternidad y para la eternidad. Mientras que todo lo que quizás opera, ¿no?, en estos sistemas contrarios, quieren ejercer en nosotros una realidad de lo pasajero, de lo temporal, donde a través de atrapar nuestra atención y nuestro enfoque nos priven y nos quiten de poder vislumbrar y no solamente vislumbrar, sino poder atrevernos a avanzar y a vivir y a plasmar el reino de Dios. Algo que me hacía mucho ruido y creo que también es oportuno poder compartirlo en este día, es que tanto se ha hablado de estructura en estos tiempos, de religión, tanto se ha hablado quizás de realidades místicas, pero en sí creo que lo que no nos puede pasar como hijos e hijas del Altísimo es que lo que Dios exponga, ¿no?, y lo que Dios nos presente como revelación y como verdad, no lo podamos llevar al campo de lo práctico. Es decir, cuando algo es místico, cuando no lo podemos experimentar, cuando no lo podemos practicar. Y recordarás también que la palabra de Dios nos anima a no simplemente ser oidores, es decir, a no quedarnos con la información o el concepto, sino poder ser practicantes, ser hacedores, es decir, poder experimentar, poder vivenciar esto tan tremendo que Dios pone delante de nosotros. Entonces, cuando pretendemos, ¿no?, hablar de lo que es el reino de Dios, no queremos hablar de una fórmula, de una estructura, sino que intentamos, mediante el entendimiento del Espíritu, poder plasmar algo que tiene que ser netamente práctico en nuestras vidas, en la vida cotidiana. Y es más, me atrevo a decir lo siguiente: muchas veces hemos querido abordar el tema, el reino de Dios, desde una perspectiva externa, es decir, desde lo que pasa naturalmente y aún intentar resolver cosas que tienen la raíz en lo espiritual de forma natural. Pero en esto que comenzamos a decirte como inicio de esto que hoy se va a desarrollar para nosotros como enseñanza, este entendimiento de lo que es el reino de Dios, de este celo, de esta manifestación, de esta experiencia, nos tiene que enfocar en algo interno. Es algo que se activa de forma interna y que aún en este tiempo el Padre lo va a desarrollar dentro de cada uno de nosotros. Amén. Jesús enseñó a orar así, ¿sí? Que como es en el cielo, sea en la tierra. Y si leemos un poco lo que es el libro de Apocalipsis, ¿sí?, esta revelación que Dios le da a Juan acerca del gobierno celestial, ahí podemos ver qué es realmente lo que pasa en el cielo, cómo es el gobierno en el cielo, ¿sí? Y en el cielo hay tronos y hay un trono, hay jerarquías, hay orden, leyes espirituales, cultura, entre otros aspectos que nombra, ¿sí? Y todos son elementos de un reino. Ahora, el cielo es un reino que va a venir en forma literal sobre la tierra y que hoy ya está, pero de forma espiritual, ¿sí? Hoy no podemos ver esos tronos físicamente,
con nuestros ojos naturales, pero sí lo podemos plasmar desde lo espiritual, como recién decía Marce, ¿sí? Y este reino comenzó en Jerusalén con 12 personas, luego fueron 120 personas, y hoy ha afectado cientos de naciones y miles de millones de vidas, ¿sí? Esto es lo que comenzó hace 2000 años. Ahora, ¿el reino de Dios está o viene? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque si nosotros vamos a la palabra de Dios, vamos a ver versículos que dice el reino está, en otras el reino viene, y se produce algo como que no entendemos. Al final, ¿está o viene? Se contradice la palabra de Dios, ¿no? Vamos a ver un poco esto que estamos nombrando. Sí, totalmente. Y para poder clarificarte un poquito más esto que recién mencionaba Jazz, vamos a ir a Lucas capítulo 17, versículo 20 y 21. Dice así: habiéndole preguntado los fariseos cuándo vendría el reino de Dios, Jesús les respondió y dijo: el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, mira, aquí está o allí está, porque he aquí, el reino de Dios entre vosotros está. Esto dice Lucas 17, 20 y 21. Un poquito más adelante, en Lucas capítulo 21, versículo 31, menciona esto otro: así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca. Y por último, Lucas capítulo 22, versículo 18, manifiesta: porque os digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid, hasta que venga el reino de Dios. Entonces acá vemos 3 versículos en el mismo libro de Lucas. En uno dice, el reino de Dios entre vosotros está, ¿sí? Está hablando de una situación que el reino ya está entre nosotros. En Lucas 21 dice, sabed que el reino de Dios está cerca. O sea, no es que está cerca, está por venir. Y en Lucas 22 dice, hasta que venga el reino de Dios. O sea, habla de una situación de que todavía no está el reino de Dios, que va a venir, ¿sí? Entonces, acá se produce algo que podemos llamar tensiones bíblicas, ¿sí? Y no sé si les ha pasado a ustedes, pero a nosotros sí, de leer versículos y decir, pero ¿cómo? Si esto en tal lado dijo lo opuesto a lo que está diciendo ahora, ¿no? Y esto se da cuando hay 2 verdades que parecieran racionalmente opuestas, pero que son espiritualmente compatibles. Un ejemplo es el famoso tema y tan controversiado de la salvación. Si se pierde, si no se pierde, ¿sí? Y la salvación es una tensión bíblica, porque dice, si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, somos salvos. Pero por otro lado, Jesús también dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, ¿sí? Acá hay 2 cosas opuestas. Es como que la Biblia se contradice. Pero estas son realidades que no se pueden entender con una mente racional, sino con una mente renovada, ¿sí? Por eso siempre el Señor nos insta a que renovemos nuestra mente, ¿sí? Una mente espiritual y llena de fe, ¿sí? ¿Por qué? Porque las tensiones son como un hilo, ¿sí? En un lado está un versículo, por así decirlo, y en el otro lado está el otro versículo. Si yo tiro más de un lado, ese hilo se corta. Pero por algo la Biblia nombra estos 2 puntos, ¿sí? No para que gane uno, sino que son verdades bíblicas los 2. Entonces, por eso hay que entender estas tensiones bíblicas con una mente renovada, con una mente espiritual y llena de fe. ¿Por qué? Porque las tensiones primero se creen, primero hay que creerlas, ¿sí? Luego se obedecen y después se entienden. Aunque no todas le vamos a encontrar esa comprensión racional,
pero la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Debemos creerlas. Sí, y esto ya creo que el problema que se ha presentado es esta intención de que muchas veces nosotros queremos entender racionalmente lo que la palabra nos quiere manifestar, y de la misma manera que muchas veces nosotros queremos resolver cosas espirituales con herramientas o realidades racionales, que esto no tiene que ver muchas veces con que uno sea inteligente o no, porque aún la inteligencia es algo que exalta a Dios, pero estamos hablando cuando nosotros queremos de repente abordar algo espiritual de forma natural y no se va a resolver. De la misma manera nosotros no podemos de forma natural querer entender o recibir algo que se recibe de forma espiritual. Sería lo mismo querer sacar de contexto lo que muchas veces la palabra de Dios nos dice puntualmente. Por eso, haciendo mención a esto que decía Jazz, necesitamos aún en medio de lo que Dios nos dice poder exponernos a esa realidad del Espíritu para que sea el Espíritu el que termine mostrándonos el fin de lo que Dios nos quiere decir, más que intentando entender, razonar o mucho más amplio aún cuando opinamos de cosas que quizás muchas veces no tenemos tan claras en el Espíritu. Sí, porque parece como una contradicción para nuestra mente limitada, ¿sí? Pero es una verdad que debemos abrazar, ¿sí? Necesitamos entrar en la dimensión en la que creemos que ambos principios son bíblicos, ¿sí? Porque están en la Biblia, y que el Espíritu nos guiará a una conciliación de estos dos puntos, ¿sí? Y esta conciliación va a traer luz, va a traer verdad, y va a traer un acceso a una nueva dimensión de este entendimiento espiritual que recién hablaba Marce. Y así vamos a poder vivir estas tensiones bíblicas, ¿sí? En el poder de lo que Dios dice y nos quiere decir a través de estas verdades, ¿no? Entonces, volvamos a la pregunta si el reino está o el reino viene. Porque para entender y poder vivir y manifestar reino debemos entender esto, ¿está o viene el reino? Hoy hay movimientos espirituales que rechazan el regreso de Cristo, el regreso del Rey y de esa manifestación literal, física de su reino, ¿sí? Y hay otros que se enfocan en que el reino de Dios va a venir, entonces ni se preocupan por vivir una realidad de gobierno de Dios aquí y ahora, ¿sí? Por esto mismo, de no entender estas tensiones bíblicas, me vuelco por uno y rechazo totalmente el otro, o me vuelco por el otro y la otra parte no existe. Sí, fijo postura. Exacto. Entonces ahí es donde se rompe y donde entramos en esta religiosidad, ¿no? De decir, bueno, saco de contexto, agarro esto y lo hago como yo entiendo y... Se me venía esto, disculpa Jazz, que lo estaba graficando recién y nos va a servir por ahí para poder clarificar aún esto que estamos exponiendo. Todo lo que Dios establece en su palabra es absoluto, es decir, las verdades absolutas son las de Dios. Las opiniones personales no son absolutas, son opiniones. Pero muchas veces, de repente, te lo voy a poner de esta manera para que nos pueda aún servir de forma gráfica al entendimiento que estamos tratando de soltar en esto que estamos recibiendo. Quizás yo hoy estoy necesitando una característica por algo personal de Dios como mi sanador. Entonces estoy necesitando que Dios sea mi sanador. Pero quizás ya está necesitando a Dios como proveedor. Ahora, que yo haga énfasis o me lo imagine o hoy me lo pueda visualizar como sanador, no significa que también sea proveedor. Entonces, una cosa no anula la otra, sino que son verdades absolutas que Él es sanador y que Él es proveedor. Y de la misma manera pasa con estas tensiones. En las tensiones vamos a encontrar que no es que una está bien y la otra está mal, sino que en el entendimiento del Espíritu vamos a lograr poder entender que ambas son compatibles y que ambas son absolutas en el desarrollo y en el establecimiento de lo que pretenden forjar y establecer en nuestras vidas. Entonces Jesús dijo, el reino está, se ha acercado y viene, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice que el reino está y a la vez que dice que el reino viene?
El reino está porque hay muchos atributos del gobierno de Dios que podemos manifestar a través del Espíritu Santo, ¿sí? Su poder, sus dinámicas, ¿sí? La autoridad de Dios sobre las tinieblas, la salvación, entre otras manifestaciones, ¿no? Podemos nombrar muchas más. Hoy podemos manifestar la realidad del cielo en la tierra en muchos aspectos. Por ejemplo, en el cielo no hay enfermedad, ¿sí? Eso dice la palabra, y podemos traer esa legalidad acá en la tierra, ¿sí? El reino consiste en poder y que está disponible hoy para todo aquel que pueda creer y quiera manifestar ese reino. Ahora, la autoridad y el poder del reino son vitales para que el reino de Dios avance en las naciones. Este es el reino que está, ¿sí? De una forma real, poderosa y espiritual, ¿sí? El reino está en la tierra y debe alcanzar todo el dominio posible a través de ¿quién? De nosotros, su iglesia, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia de este reino que está al reino físico que viene? ¿Sí? Porque dice el reino vendrá. ¿A qué se refiere cuando dice que el reino viene? A este reino físico que vamos a poder ver con nuestros ojos, ¿sí? El avance del reino espiritual, liberando personas de las tinieblas, desatando salvación, nos prepara, ¿sí? Este tiempo, este reino que hoy está, nos prepara para el establecimiento del reino que va a venir, que es el reino literal, ¿sí? Absoluto y visible del Rey de Reyes. Es algo que vamos a poder ver con nuestros ojos. Hoy vemos una parte, ¿sí? Y lo podemos ver en el espíritu. Pero entonces va a llegar un tiempo en que lo veremos cara a cara, dice la palabra de Dios. Hoy cerramos los ojos para orar, pero pronto oraremos con los ojos abiertos, contemplando su hermosura, pudiendo verlo con nuestros ojos naturales. Hoy necesitamos de fe, de esperanza y amor para ver el dominio espiritual de Dios, ¿sí? Pero pronto ya no necesitaremos ni la fe ni la esperanza. ¿Por qué? Porque lo vamos a poder disfrutar el imperio celestial en la tierra a través del amor y lo vamos a poder ver. Amén. A eso se refiere de que el reino viene, porque va a llegar un punto en que va a venir literalmente, físicamente, el reino del cielo va a bajar a la tierra. Hoy lo estamos haciendo espiritualmente, ¿sí? En el espíritu. Nuestros ojos naturales no lo pueden ver, sino podemos ver físicamente el trono de Dios y los tronos que nombra Apocalipsis, pero va a llegar un punto en que sí lo vamos a poder ver. Y ese es el reino que viene. El reino que está es el que nosotros podemos traer, ¿sí? En el espíritu y establecerlo a través de nuestras vidas, pero va a haber un reino que viene, que es ese reino que hoy espiritualmente está, pero lo vamos a poder ver y disfrutar físicamente, ¿sí? Cuando clamamos, venga tu reino, estamos declarando estas dos dimensiones. No solo el reino que está ahora, sino que también el que va a venir. El reino está, viene o se ha acercado. Se refiere a diferentes manifestaciones, dimensiones y etapas del reino eterno, ¿sí? El reino sabemos que es dinámico, no es estático. Entonces no podemos creer que el reino de Dios es solamente esto que ahora sentimos en el espíritu, porque es dinámico y no está quieto, está continuamente moviéndose. Cuando Jesús enseñaba acerca de su imperio, de su reino, a través de las parábolas, siempre lo comparaba con semillas, levadura, trigo, viñas, árboles, ¿sí? Y todos estos elementos, ¿qué me muestran? Me muestran la naturaleza del reino, que era expandirse, en continuo movimiento. ¿Sí? Me está hablando de semilla, me está hablando de levadura, algo que está en crecimiento, ¿sí? De trigo, viña, todas cosas con vida, ¿sí? Todas cosas que se expanden. Entonces, no se trata de si está o si viene, sino del grado de manifestación que podemos experimentar en cada era. ¿Por qué hablo en cada era? Porque el reino de Dios tiene etapas, ¿sí? Entonces, no se trata de que si está o si viene, sino que en estas diferentes etapas que ahora vamos a charlar,
ver el grado de manifestación que tiene este reino. Entonces vamos a ver las etapas del reino. Y tenemos 3 etapas en el reino. La primera etapa es la etapa del Espíritu Santo, ¿sí? Cuando Jesús deja físicamente esta tierra, ¿sí?, les dice a sus discípulos, les conviene que yo me vaya porque así yo puedo dejarles al Consolador, ¿sí?, al Espíritu. Y al Espíritu Santo es lo que podemos experimentar. Él nos revela a Jesucristo, nos revela al Padre y nos enseña todas las cosas. Entonces, el Espíritu Santo en comunión con nosotros, con su iglesia, es quien está llevando que este reino se dilate, que este reino se expanda, ¿sí?, hasta el regreso de Cristo. Entonces, el Espíritu es real, pero a la vez es invisible, ¿sí?, no lo podemos ver. Es como decíamos hoy, el reino que hoy está, no lo podemos ver con nuestros ojos naturales, ¿sí?, no podemos ver los tronos y este dominio natural, ¿sí?, físico y literal, pero sí lo podemos ver en el Espíritu y lo podemos percibir y lo podemos sentir. Y así es el Espíritu Santo, ¿no? Es real, pero es invisible, no lo podemos ver. Al igual que las manifestaciones del reino en esta era. Aunque no lo vemos con nuestros ojos naturales, es evidente su manifestación. ¿Por qué? Porque vemos cómo transforma todos los ámbitos de nuestras vidas. Es así, y creo que también esto nos permite valorar lo siguiente. Todos sabemos que nuestra alma no recibe y es guiada por nuestro espíritu, ¿sí? Y entendemos esto que recién decía Jazz, que Dios nos dejó al Espíritu Santo para que Él sea el intérprete, para que Él sea ese nexo entre Él y nosotros. O sea, el Espíritu es el que nos da la revelación, el que nos da la guía, el que nos presenta delante del Padre y aún nos manifiesta al Padre. Pero en medio de esto, muchas veces podemos visualizar algo que, si bien no me quiero ir de tema, creo que es bueno poder tocarlo y dejarlo ahí para poder revisarlo, que nosotros en nuestra alma tenemos, como ya sabemos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y si nuestra alma está tomando de nuestro espíritu, este es un tiempo donde realmente debemos dejar que nuestro espíritu sea lleno por el Espíritu de Dios. Porque muchas veces quizás respondemos en nuestra alma a otros espíritus, es decir, de repente está... por ponerte un ejemplo, el espíritu de muerte dando vuelta. ¿Y qué va a generar el espíritu de muerte en mí? Temor. Entonces mi alma va a pensar, va a hablar y va a sentir en pos de lo que ese espíritu de muerte está queriendo generar con respecto al temor. ¿Y cuáles van a ser mis acciones? Cuidarme, tratar de no hacer tal o cual cosa, no exponerme, pensar aún si me puede faltar alguien, si alguien puede llegar a no estar y demás. Por eso es importante que nosotros, más allá de querer en esta tarde recibir esto en nuestra mente, lo podamos recibir en el Espíritu. Y creo que esta etapa del Espíritu de Dios es la que nos abre, ¿no?, el camino a que nosotros podamos realmente ser llenos de esa vida y de esa naturaleza que continuamente Dios pone en disposición, no para que sea un concepto o sea una fórmula, sino realmente para que sea una forma de vivir, donde desde el Espíritu de Dios mi espíritu absorba y desde mi espíritu, mi alma, donde están los deseos de mi corazón, donde están los pensamientos, donde están mis emociones, puedan nutrirse de esa realidad del Espíritu. Amén. Entonces, la primera etapa, que es esta, la del Espíritu Santo, es la que estamos viviendo ahora, ¿sí? Y eso es lo más maravilloso. Vos decís, estoy recién en el comienzo. Entonces, ¿qué es todavía lo que nos espera de revelarse de este reino, ¿no? La segunda etapa es la etapa de Jesucristo. Cuando Cristo regrese, estaremos en la segunda etapa, ¿sí? En Apocalipsis 20 dice que el suceso que seguirá a la venida gloriosa será establecer un reino físico, literal y visible de 1000 años sobre la tierra.
Y en este capítulo de Apocalipsis 20, si lo revisás después con tiempo, dice 7 veces que los hijos de Dios reinaremos junto a Cristo sobre la tierra por 1000 años. ¿Sí? Entonces, hoy nuestro gobierno es espiritual, como hablábamos recién. ¿Sí? Es la era del Espíritu Santo. Pero, y cada vez, seremos más perseguidos por predicar el Evangelio del Reino. Eso lo sabemos y está también escrito en Apocalipsis que la iglesia va a ser perseguida. Pero, sin embargo, al igual que la iglesia primitiva, la persecución solo multiplicará este evangelio hasta lo último de la tierra. Amén. Amén. Esto también lo vimos en este año que pasó, en el 2020, de que se cerró la parte física de las congregaciones, pero hubo una expansión de iglesias en todas las casas. ¿Sí? Entonces uno puede ver, están cerrando las iglesias, y lo puede ver como una persecución, pero en realidad es cuando la iglesia más se expande, ¿sí? Como le pasó a la iglesia primitiva, ¿sí? Porque al cerrar la parte física tuvimos que realmente enfocarnos en ser iglesia cada uno en nuestros hogares, y eso multiplicó el cuerpo en un montón de lugares y creo que ha sido uno de los años donde más palabra ha corrido en redes sociales, en todos lados, ¿no? Por celular. ¿Por qué? Porque al cerrarse lo físico, el Señor activó otras cosas y la iglesia realmente se expandió. Totalmente, y creo que también, Jazz, esto expuso algo que realmente fue muy fuerte en cuanto a lo espiritual, que fue desandar toda estructura de religiosidad, es decir, que mi vida en Dios simplemente sea algo cúltico, para darme cuenta que en realidad no pasa por una realidad cúltica, sino pasa por una experiencia de Cristo en mí cada día de mi vida. Y creo que nos hemos dado cuenta que si bien no hemos podido quizás reunirnos físicamente, nosotros como hijos somos la iglesia, somos el cuerpo, y eso se manifiesta a través de vivir cada día, no intentando hacer o por la funcionalidad que podamos tener en lo cúltico o en lo congregacional, sino en esta realidad de ser Cristo en casa. Y creo que ha sido tremendamente positivo y edificante no solamente poder vivenciar eso, sino poder ordenar y resolver las cosas que simplemente manifestaban a Cristo en una reunión, o solamente teníamos acceso a la revelación o a lo espiritual mediante algún tipo de encuentro, y no así en la vida cotidiana y en lo que somos y hacemos todo el tiempo. Ahora, en la etapa del Espíritu Santo, que es la que estamos viviendo en nuestra era, la palabra dice que el trigo y la cizaña crecerán juntas, ¿sí? El trigo, ¿a qué se refiere? Al reino del cielo, al reino de Dios, y la cizaña, el reino de las tinieblas, ¿sí? En nuestra era crecerán juntas, en medio de una fuerte guerra espiritual, obviamente, ¿sí? Pero cuando Cristo regrese en esta segunda etapa del reino, que es la de Jesucristo, Él destruirá para siempre la cizaña y nos honrará por haber hecho crecer el trigo, ¿sí? ¿Qué es haber hecho crecer el trigo? Extender el reino. Esa es nuestra asignación, manifestar reino, manifestar este reino que el Señor quiere traer a la tierra. Entonces, cuando venga esta segunda etapa de Jesucristo, de esta segunda etapa de reino, ¿sí? Cristo va a destruir para siempre esta cizaña, ¿sí? Este reino de las tinieblas la va a desarraigar y destruir absolutamente, y nos va a honrar por haber hecho crecer el trigo, ¿sí? Nos va a honrar por haber hecho extender el reino. Y la tercera etapa del reino es la etapa del Padre. Y si vamos a Apocalipsis, al final de Apocalipsis, después de haber visto a Cristo venir y gobernar por 1000 años sobre la tierra, Juan ve, ¿sí? Juan es el que escribe Apocalipsis, Juan ve la casa de Dios que viene del cielo, ¿sí? En esta tercera etapa del reino, la nueva Jerusalén descenderá, y lo más maravilloso será que el Padre estará allí,
Por eso es la tercera etapa, es la etapa del Padre, ¿sí? Entonces reinaremos sobre la tierra por los siglos de los siglos, junto al Padre, junto al Hijo y al Espíritu Santo, ¿sí? Y la tierra no se corromperá nunca más. Entonces vemos estas tres etapas de reino, la etapa del Espíritu Santo, la etapa de Jesucristo y la etapa del Padre. Sí, en este tiempo, en esta era, estamos en la etapa del Espíritu Santo. Por eso, como decía Marce, debemos ser llenos del Espíritu Santo para realmente poder ser esas personas que hacen crecer el trigo, ¿sí? Hacen extender este reino, manifestando este reino a través del Espíritu Santo. Ahora, todos tenemos un llamado, ¿sí? Y una asignación en esta tierra, que es que somos llamados para reinar, ¿sí? En la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes y que lo vamos a hacer por la eternidad, ¿sí? Entonces fuimos creados para ministrar a Dios y conectar a las personas con Él, ¿sí? Este es el llamado sacerdotal que el Padre nos da, ¿sí? Esta es la asignación que Él nos da. Sí, es tremendo esto, ¿no? Porque por ahí así parece como que se va muy pronto, pero creo que es importante poder hacer énfasis en esto. O sea, fuimos llamados para ministrar a Dios, ¿sí? En esta realidad, en esta condición de ser sus hijos, de poder amarlo como Él nos ama, de poder amar lo que Él ama, pero al mismo tiempo de poder conectar a las personas con Él. Es decir, que la manifestación de ese reino invisible en mí pueda servir para que otros se conecten y otros puedan ver al Padre en mi vida. Y eso es lo tremendo. Quizás mientras nosotros intentamos querer visualizar o entender, hay frutos que vienen por evidencia de esa realidad del Espíritu y de Cristo en nosotros, que no solamente trastornan y cambian todo en nuestras vidas, sino que aún el objetivo no somos nosotros, sino es poder replicar eso siendo mediadores, siendo aún esas personas que formemos tipo una condición de espejo, es decir, que podamos, sí, hacer ese reflejo de la vida de Cristo para que otros puedan conocerle, para que otros puedan acercarse a Él. Y creo que todo esto lo podemos resumir como este trabajo, ¿no? Sacerdotal que la Biblia nos menciona. Es que está en nuestro ADN, ¿sí? En nuestro ADN espiritual está la capacidad de gobernar, ¿sí? De ser estos sacerdotes y extender el reino de Dios. Como decía Marce, de poder acercar, de ser un puente de conexión entre la persona y el reino de Dios. Este es el llamado real que tenemos, ¿sí? Pero muchas veces es como que no nos hacemos cargo de este llamado, de esta asignación, que es el gobernar. ¿Por qué? Porque en realidad no nos llama ya a gobernar ciudades ni naciones, sino primero tenemos que empezar a gobernar nuestras vidas, nuestro corazón, ¿sí? Y eso lleva a su confrontación, lleva a su incomodidad. Por eso muchas veces no nos hacemos cargo de este llamado y de esta asignación que es sacerdotal. Y es tal cual esto ya, porque toda idea o todo concepto que nos haya querido ubicar tratando de encontrar al reino de una forma externa o en un plano externo, cae por tierra en esta noche para realmente enfocarnos en esta realidad de reino, pero de forma interna. Y cuando Dios nos habla de reino, cuando Dios nos habla aún de gobierno, tiene que ver primeramente con lo que está sucediendo dentro de cada uno de nosotros, en nuestro corazón, en lo que somos, en lo que hacemos. Y creo que eso obviamente nos posiciona muchas veces en una continua autoconfrontación y donde podamos pesar realmente nuestro corazón y de dónde estamos tomando lo que tomamos para luego materializar las motivaciones y los resultados que están a la vista. En las tres etapas mencionadas, que la mencionamos recién, tendremos distintos niveles de responsabilidad en este llamado de ser reyes y ser sacerdotes. Según cómo lo hagamos en cada etapa, se determinará la recompensa y la posición en la etapa siguiente, ¿sí? Aunque todos aceptamos este regalo precioso que la misericordia y la gracia de Dios nos da, que es
la salvación, ¿sí? Viviremos eternamente con Dios, pero no todos tendremos la misma autoridad en el milenio y en la eternidad. ¿Sí? Cuando hablamos de milenio, hablamos de estos 1000 años que es la segunda etapa cuando Cristo regrese, ¿sí? Y que reinaremos con Él, que lo dice la palabra. Entonces, al tomar esta asignación y realmente hacernos responsables de este llamado que tenemos de ser sacerdotes y gobernar, ¿sí? Entra también en juego esto, que uno se puede quedar con la parte de, bueno, soy salvo y ya está, pero acá el Señor nos lleva un poquito más a lo que es manifestar reino, y que según cómo lo manifestemos y según cómo lo hagamos y qué responsabilidad tomemos en cada etapa, es la recompensa que Él nos va a dar y la posición en la siguiente etapa, ¿sí? Y acá podemos ver distintos niveles de este llamado que tenemos a reinar, ¿sí? Este llamado, esta asignación sacerdotal que el Padre nos da, tiene distintos niveles también, y podemos nombrar 3. El primero es reinar en vida. Y vamos a ir a Romanos, capítulo 5, versículo 17. Porque si por la transgresión de uno, por éste reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Amén. Entonces acá dice que por uno, ¿sí? Por uno que sabemos quién es, que fue Satanás, ¿sí? La transgresión de uno reinó la muerte, ¿cuánto más reinaremos en vida también por medio de uno que es Jesucristo? ¿Sí? A través de Jesucristo Él nos da esa potestad de reinar en vida. Dice, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces, este primer nivel de este llamado a reinar es reinar en vida. Entonces, cuando asumas tu llamado a reinar, cuando asumamos nuestro llamado a reinar, tenemos que entender que esto no comenzará cuando Cristo regrese, ¿sí? Que no es que, bueno, todavía falta para eso, sino que empieza hoy, empieza ahora. Hoy vos sos un rey, hoy vos sos un sacerdote, hoy vos sos una reina, ¿sí? Y debes representar el reino. Entonces, esto que hoy tenemos que comenzar a vivir es una preparación para lo que viene. Primero tenés que gobernar tu vida, como decíamos recién, tu comunidad, en la iglesia, en el trabajo, en la universidad, en el lugar donde te toque. Ahí es donde tenés que empezar a reinar, a manifestar reino, a ser ese sacerdote y ese rey o esa reina que el Padre espera de vos. Entonces, ahí es donde comienza esta primera etapa, que es reinar en vida. Debes manifestar, ¿sí?, los atributos del reino en todo lugar y extender su dominio. Y esto viene a colación, viene como consecuencia del nuevo pacto, porque es decir, Cristo a través de lo que hizo, justamente lo que activó es esa vida en nosotros, es el reino a través de Cristo, esa vida en nosotros, porque como vos sabés, nosotros nacimos espiritualmente muertos a causa de heredar una naturaleza de desobediencia caída como fue la de Adán. Pero Cristo, al venir y establecer lo que estableció, no solamente nos dio un nuevo pacto, sino que a través de ese nuevo pacto viene a establecer esa vida. Él es esa fuente de vida que hace que el reino se establezca y se pueda abrir delante de nosotros. El reino es esa pequeña levadura que puede afectar cualquier masa, ¿sí? Entonces, no hay lugar en donde vos no puedas afectar, donde vos no puedas reinar, siempre y cuando sea un lugar que el Padre te llevó, ¿no? Entonces, aquellos que asumieron su llamado de reinar en vida, han sacudido naciones enteras para Dios. Y como estamos en la era, en esta etapa del reino, que es la del Espíritu Santo, es a Él
al que le tenés que pedir que Él te pueda ungir para hacerlo. Amén. Que Él nos pueda ungir para realmente poder reinar en todos los lugares donde Él nos pone, ¿sí? Primeramente, como decíamos hoy, mi vida. Yo debo tener gobierno de mi vida, de mis emociones, de mi alma, de mi cuerpo, ¿sí? Luego, en mi casa, ¿sí? En mi familia, en lo que Él me da. En lo que Él me da para cuidar, para administrar, ahí también debo reinar, debo poder gobernar. Y así extendiéndonos a la comunidad, a la congregación, como decíamos hoy, al trabajo, a la universidad, ¿sí? Pero primera etapa de este llamado a reinar, que es el llamado a reinar en vida, comienza por adentro nuestro y es esa levadura que va agrandando y va afectando cualquier masa, ¿sí? En cualquier situación, en cualquier lugar donde el Padre me lleve, yo debo afectar con el reino esos lugares. Sí, y es muy bueno esto que estás diciendo, Jazz, porque verdaderamente si nosotros debemos reinar en vida, y esto que vos decías del gobierno interno, yo debo estar conectado a la vida. Porque como te decía hoy anteriormente, te hacía mención, si yo en mi espíritu estoy dejando o estoy tomando de otros espíritus, por más buena intención que tenga, mi alma va a funcionar en pensamiento, en sentimiento y en acción, en deseo, de acuerdo a esos espíritus. Si estoy tomando de la muerte, si estoy tomando de la tiniebla, si estoy tomando del desorden, si estoy tomando de lo que no es vida, no voy a poder reinar en vida. Por eso que en esta era, en esta etapa del Espíritu, necesitamos permitirle al Espíritu de Dios que continuamente nos conecte a esa fuente de vida, a esa realidad de Cristo, que eso obviamente empieza de forma interna, pero que luego va como consecuencia a empezar a producir esa realidad, esa condición interna que luego termina exteriorizándose. Y es bueno poder ver esto porque no lo podemos hacer sin la guía y sin la ayuda del Espíritu Santo. Por algo el Padre, al ascender a Cristo, nos dejó al Espíritu, nos envió al Espíritu. Y qué bueno es que también esto lo podamos revisar para que aún hoy en esta claridad de esto que estamos diciendo, vos puedas replantearte, vos puedas presentarte delante de Dios y realmente puedas ver de dónde está tomando tu espíritu, cuál es el espíritu, ¿no?, que está generando gobierno y está alimentando tu alma y tu ser, para que realmente te des cuenta que lo que Dios estableció y quiere es que cada uno de nosotros como hijos podamos tomar y podamos establecer esa vida. La segunda dimensión, el segundo nivel de este llamado a reinar es el reinar en el milenio, ¿sí? En estos 1000 años que dice Apocalipsis. Y vamos a ir, sí, a este libro que recién nos mencionaba Jazz, Apocalipsis 3, versículo 21, dice: al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, dice lo siguiente: también vi tronos y se sentaron sobre ellos, y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Amén. Y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Esta es la dimensión del milenio, ¿sí? Esta parte del llamado a reinar. Hoy estamos sentados en lugares celestiales con Cristo para reinar en vida, ¿sí? Eso dice la palabra. Pero pronto tendremos tronos físicos para reinar, ¿sí? Sobre la tierra, literalmente, ¿sí? Ahí en Apocalipsis dice: vi tronos, y que aquellos que habían sido muertos a causa de la fe en Cristo volvieron a vivir y tomaron
posición en esos tronos y reinaron por 1000 años con Cristo, ¿sí? Entonces esto también debemos entender, que si nosotros no gobernamos hoy en el Espíritu, y en el Espíritu no hacemos uso de ese llamado que el Padre nos da a reinar, va a haber otras entidades y otros espíritus que van a tomar esos tronos, ¿sí? Entonces, por eso el Padre siempre nos está llamando la atención a que debemos gobernar, debemos reinar, ¿sí? Debemos ser esos sacerdotes. Por eso le apasiona tanto y le urge tanto y que dice, lo hará celosamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él necesita de su iglesia para poder gobernar, para poder tomar posición en esos tronos que dice Apocalipsis y realmente reinar con Él en este milenio físicamente. En este milenio lo vamos a poder ver y lo vamos a poder hacer físicamente, ¿sí? Sí, y esto ya es el deseo de Dios, porque cuando nosotros vamos y analizamos un poquito la intención de Dios, podemos ver que aún Dios, con respecto a su pueblo, Él continuamente les hablaba, les advertía para que ellos no se desviaran. ¿Y qué hacían? Se desviaban. ¿Y qué tenía que hacer el Señor? Tenía que levantar no a un profeta, a un ungido, para volver a hablar de parte de Él y volver a manifestarse. Y eso mismo que podemos leer y podemos aún realmente revisar en la historia, ¿no?, de las Escrituras, es ni más ni menos que lo que Dios pretende hacer hoy en día con nosotros en las naciones de la tierra. Él está buscando hijos e hijas que realmente puedan ser ungidos, que realmente puedan ser llenos de Él y que realmente eso se pueda materializar, eso pueda ser visible a través de esa vida y de esa realidad que de forma interna sale a la superficie en lo exterior. Y en esta segunda etapa habrá un proceso llamado a la restauración de todas las cosas, donde vamos a ver literalmente cómo se restaura todas las cosas dentro de este mundo, cada rincón de este planeta, ¿sí? Y este periodo se dará ya sin Satanás engañando a las naciones. ¿Por qué? Porque el dominio de Cristo será absoluto. Y según cómo sea tu gobierno espiritual en tu ámbito hoy, ¿sí?, en esta era en la que hoy nos está tocando reinar, será tu recompensa para reinar en el milenio, en esta segunda era de 1000 años, ¿sí? Y el apóstol Pablo habló de coronas que recibiremos por nuestro reinar en vida, y esta no se refiere a la salvación, ¿sí? Jesús destacó esta clase de recompensa en parábolas, ¿sí?, como la de los talentos o como la de las 10 minas, ¿sí?, que te invito después a leerlas con esta visión profética de estas etapas del reino, ¿sí? Y vas a ver cómo cambia todo el panorama de haberlas leído antes, por lo menos a mí me pasó así. Entonces Jesús destaca en estas parábolas esto que estamos hablando de esta recompensa, ¿sí? Allí en estas parábolas dejó en claro que la forma en que gobernaron en la tierra y fueron fieles con lo que se les entregó, determinará la autoridad que tendrán sobre las ciudades cuando Él regrese. Por eso hacemos hincapié en esto. Vos tenés que ser fiel en poder gobernar hoy tu vida, que es lo que se te entregó, tus hijos, tu esposa, amén, tu esposo, tu casa, tu cuerpo, ¿sí? Porque es lo que hoy el Padre te entregó. Si vos hoy no podés ser fiel en gobernar eso, en administrar eso, y ya te estás yendo a querer gobernar otras áreas, o yo estoy para otra cosa, o yo estoy para más, yo para esto no estoy, ya estás queriendo gobernar cosas sin antes haber sido fiel y gobernar lo que el Padre sí te dio y te encargó. Sí, es como que nos transformamos de un momento a otro en infieles cuando dejamos de administrar y de apreciar lo que sí Dios nos entregó, mirando lo que aún a veces deseamos, pero quizás Dios nos ha entregado. Algo que es tremendamente poderoso y claro es que cuando nosotros dependemos de Dios y cuando realmente eso se torna realmente una forma de vivir en cuanto a su dirección en nuestras vidas, a esa conexión no continua de su vida en nuestras vidas, vos vas a saber qué tenés que hacer y de la misma manera vas a saber qué no tenés que hacer. Hay puertas que Dios va a abrir y hay puertas que Dios va a cerrar, pero sí, sin duda alguna,
lo que Dios nos va a pedir es que nosotros podamos permanecer fieles a lo que Él ya nos entregó. Y esa fidelidad y esa buena administración a lo que Él ya nos entregó como parte de ese gobierno, ¿no?, que Él ha adjudicado sobre nuestras vidas, va a ser lo que nos va a catapultar para lo próximo y para lo nuevo que Dios nos dé en administración. No estaba en los planes, pero lo voy a leer a la parábola de las 10 minas, porque leyéndolo a través de esta visión fue cuando realmente se hace luz en esto de que el Padre, si sos fiel en esto de gobernar, Él después te va a dar literalmente ciudades para gobernar. Amén. Dice, oyendo, esto está en Lucas 19, a partir del versículo 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos les dio 10 minas, y les dijo, negociad entre tanto que vengo. ¿Sí? ¿Les suena familiar? ¿Les suena...? Sí, el Padre se va, Jesús se va, pero nos deja un reino para algo para que nosotros podamos negociar, podamos administrar. Entre tanto, Él viene. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras Él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. ¿Cuántas veces renegamos de las cosas que sí el Padre nos dio para administrar y no lo queremos hacer? Ahí le estamos diciendo, no queremos que vos reines, no queremos seguir tus órdenes, no queremos hacer este llamado que vos nos diste a ser sacerdotes y reinar. Yo no lo quiero, ¿sí? Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual ha tenido guardada en un pañuelo. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Esto que hablaba Marce del miedo, ¿no? De cuando dejamos que el espíritu de miedo, el espíritu de muerte sea el que nos gobierne, como entramos a hacer todas las cosas o dejar de hacer cosas por temor. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todos los que él tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos, mis enemigos, que no quieran que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. ¿Sí? Por eso les digo, si empiezan a leer estas parábolas con esta visión de reino, con esta visión de este llamado sacerdotal que tenemos, cambia mucho, mucho el panorama, ¿sí? Allí dejo en claro entonces que la forma en que gobernaron en la tierra y fueron fieles con lo que se le entregó determinará la autoridad que tendrá sobre las ciudades cuando Él regrese. Amén. Reinar por la eternidad, ¿sí? Y este es el tercer nivel y último de este llamado a reinar, que es reinar por la eternidad. Vamos a ir ahí a Apocalipsis, seguimos en este libro, capítulo 22, versículo 5. Y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz, de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y Apocalipsis 1:6 dice, e hizo
de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ahí, por ser el último nivel, no quiere decir que ahí termina todo. Al contrario, ahí comienza todo. ¿Sí? En este reinado en la eternidad. Ahí comienza todo. Es maravilloso poder pensarlo así, de no verlo como un final, sino que realmente es el principio de esto que el Padre siempre nos habla, que es la eternidad, y de poder disfrutar de todo restaurado y de poder disfrutar de reinar con Él por los siglos de los siglos. Amén. Todo el trabajo del milenio, ¿sí? Estos 1000 años que gobernaremos con Cristo, nos preparará para gobernar eternamente en los cielos y en la tierra nuevos, ¿sí? El propósito que Dios tuvo con Adán y que Satanás corrompió, finalmente se llevará a cabo. Vamos a enseñorearnos y a sojuzgar todo junto a Dios. Fuimos llamados para gobernar para siempre. Y es mejor comenzar a responder desde ahora, ¿sí? No verlo como algo lejano, no, falta, no sé la cantidad de años que falta, no. Porque dependiendo de cómo hoy gobiernes tu corazón, cómo gobiernes tu casa, tu ministerio, tu trabajo, tu ciudad, será cómo vas a gobernar pronto las naciones y para siempre, ¿sí? Entonces estos son estos 3 niveles de este llamado a gobernar. Primeramente debemos hacernos cargo de este llamado, de esta asignación, y poder entender en qué lugar hoy me posiciono, en qué lugar hoy estaba viviendo este llamado a gobernar, este llamado a manifestar este reino, y en qué lugar, saber leer el tiempo, en qué lugar el Padre hoy me quiere, ¿sí? En estos 3 niveles que hoy estuvimos nombrando, no solo de las etapas del reino, sino de este llamado a reinar, ¿sí? Estamos en la etapa del Espíritu Santo, estamos en la etapa de reinar en vida. Entonces entender que debemos ser consecuentes a esto y entender que como gobernemos hoy va a ser la recompensa y cómo nos vamos a posicionar en las siguientes etapas y en los siguientes niveles que el Padre tiene. Absolutamente. Y quizás a modo de poder ya ir cerrando un poquito esto tan tremendo que Dios nos está entregando en este entendimiento, ¿no? Se me venía un concepto que una vez escuché, que la factura, ¿no? de cualquier cosa que nosotros tengamos que pagar, cuando nosotros no la pagamos en fecha, la vamos a pagar siempre con intereses, ¿sí? Y esto que quizás es algo común para todos nosotros, ¿sí? Porque todos tenemos siempre cosas que pagar y compromisos y responsabilidades. Si nosotros lo comparamos y hacemos un paralelo en lo espiritual, todo lo que hoy nosotros no estamos administrando ni estamos siendo fieles en el gobierno de Dios para manifestar ese reino, lamentablemente lo vamos a pagar, y lo vamos a pagar con intereses, porque Dios ya estableció esto a través de Cristo. Y esto que estamos quizás tratando de plasmarlo en este entendimiento del Espíritu, tiene que ver con algo que no solamente se da dentro, sino que puntualmente, en la medida que yo puedo permitirle al Espíritu Santo que me unja, que me llene, yo voy a poder manifestar en vida esa realidad de Cristo. En sí podríamos decir que mientras Cristo siga creciendo y siga desarrollándose en mí, esa va a ser la manifestación del reino. Es Cristo llenándolo todo, es Cristo poniendo en manifiesto esa naturaleza, es Cristo no solamente manifestando vida, sino estableciendo verdad, sino estableciendo un gobierno que, si bien lo podemos materializar de forma natural, es un gobierno que se establece en lo celestial, es un gobierno que se establece en ese campo donde hay potestades, donde hay principados, donde hay ángeles caídos y donde aún se quiere reordenar
en un orden que no es el divino ni el de Dios. Por eso debemos tomar esto en una conciencia no de culpabilidad, sino en una conciencia de entendimiento y al mismo tiempo de privilegio. Todo lo que Dios nos ha estado hablando durante estas semanas responde a este reino de la Reina del Cielo, con todos estos sistemas y subsistemas que son contrarios al reino de Dios. Pero qué bueno es entender que hay un reino mayor y que hay un diseño original en el cual por herencia nosotros podemos tomar y podemos habitar. Y es ese el entendimiento con el cual el Padre nos permite hoy poder cerrar este tiempo tan tremendo y poder ponerle un punto final a esta serie, no porque no haya más por poder revisar o ampliar, sino porque creo que en el entendimiento de lo que Dios nos quiere decir, debemos empezar a tomar posesión y aún debemos empezar a practicar esta realidad del reino de los cielos, no como un concepto, no como una teoría, no como decía Jazz, relajándonos porque es algo que va a venir después, sino entendiendo que en la era del Espíritu hoy en nosotros, esa manifestación se puede hacer viva y real en nuestras vidas, en nuestro interior, en esa manifestación y en ese crecimiento de Cristo. Y para eso vas a terminar de entender por qué es necesario que cada día haya menos de vos para que pueda haber más de Él. Amén. Así que, dicho esto, teniendo luz en lo que el Padre hoy quiso que hoy tengamos luz, seamos sabios, ¿sí? Pidámosle esa sabiduría a Él para realmente poder ser esos reyes y sacerdotes que Él espera de nosotros, entendiendo al que es, al que fue, al que es y al que ha de venir, ¿sí? Así que vamos a orar para realmente sellar esta palabra. Padre, te agradecemos tanto, Señor, cómo te das a conocer, cómo te revelás, Señor. Realmente vivimos este tiempo no con peso ni con condenación, sino con gozo de sentirnos privilegiados, de cómo vos te volcás, de cómo vos te derramás a nosotros sin escatimar nada. Sos extremadamente generoso con nosotros, Padre, al darnos esta responsabilidad, este nivel de gobierno que tranquilamente podés hacerlo vos, que tranquilamente realmente podés hacer el papel mejor que nadie, Padre, pero sos un papá amoroso y un papá que piensa en generaciones. Y vos pensaste, Señor, este tiempo con tu iglesia gobernando, con tu iglesia reinando, Padre, y yo te quiero agradecer por hacernos parte de esto. Sí, más allá de las incomodidades que por ahí genera y las confrontaciones que genera esto de tener que gobernar y todo lo que conlleva, Padre, pero lo podemos vivir con gozo y con plenitud de saber que nos haces parte de algo glorioso, de saber que nos haces parte de algo que nuestra mente finita hoy no puede llegar a vislumbrar, Padre. Así que te agradecemos y te pedimos que expandas nuestra mente, que la renueves, que hagas una mente espiritual y llena de fe para entender en el Espíritu esto que hoy soltaste. Padre, que podamos amar tu venida, que podamos amar esta era de gobierno que hoy nos estableces en el Espíritu, pero entendiendo lo que va a venir, entendiendo al que ha de venir, Padre. Te agradecemos por este reino, por esto precioso que nos entregas, por esto precioso que hoy nos dejas disfrutar, que nos dejas expandir y dilatar. Te agradecemos, Padre. Hacenos, Señor, que podamos entender, que nos pueda caer el peso de lo que vos estás poniendo en nuestras manos, desde nuestras vidas, desde nuestras casas, hasta todo lo que vos quieras seguir poniendo en nuestros caminos para poder gobernar y poder ser esos reyes que vos esperás. Padre, te amamos y te agradecemos por hacernos entendidos en estos tiempos. Te amamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias a Dios
por este tiempo tan tremendo, por esta serie tan rica que sin duda alguna nos ha edificado y ha sido de bendición. Y también queremos darte gracias a vos por estar ahí. Te bendecimos en esta tarde-noche, bendecimos tu vida, tu hogar, y Dios mediante, si así el Padre lo permite, estaremos la semana entrante comenzando una nueva serie que nos va a seguir posicionando en escuchar al Padre y en poder seguir recibiendo todo lo que Él tiene para decirnos en estos tiempos que nos tocan vivir. Así que te bendecimos, que puedas terminar este día de la mejor manera, y te damos gracias nuevamente por haber estado acompañándonos ahí del otro lado. Paz del Señor. Lo que haces tú, no lo hay, es imposible. No hay otro Dios que pueda hacer lo que